Mi nombre es Dalia Bueno, y tenía 17 años cuando mi papá quemó mi futuro en el patio de nuestra casa. Un examen reprobado. Eso fue todo. 67 puntos en un examen parcial de química. Y de pronto yo no valía nada. Demasiado tonta para la universidad. Demasiado rota para soñar. Sacó 23 libros de mi closet, libros que yo había comprado a escondidas con el dinero que ganaba limpiando casas, y los aventó al fuego. Rompió 47 páginas de mi ensayo para la universidad. Cada palabra que había escrito sobre mi mamá fallecida se volvió cenizas mientras mi abuela miraba y asentía. La educación es un desperdicio en alguien como tú, dijo. Vas a trabajar de empleada doméstica. Ya lo tengo arreglado. Lo que no me dijo fue esto. 3 semanas antes, la Universidad de Harvard me había mandado una beca completa de $312,000, y él la había escondido. Antes de contarte cómo me enteré, tómate un momento para darle like y suscribirte, pero solo si de verdad conectas con mi historia. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo y qué hora es allá. Así fue como empezó todo. En San Robles, Jalisco, tu valor se medía por los logotipos en tus cartas de aceptación. UNAM, TEC de Monterrey, Harvard. No eran solo escuelas, eran monedas que se presumían en los brunch del club campestre y se cuchicheaban en las reuniones de la escuela. Y mi papá entendía esa moneda mejor que nadie. Ricardo Bueno era un agente inmobiliario con oficina en la esquina de la avenida principal y un asiento en la Asociación de Bienes Raíces de San Robles. Manejaba una BMW X5 negra, usaba relojes que costaban más que la renta mensual de la mayoría. Y nunca perdía la oportunidad de mencionar que nuestra casa en Lomas de Miraflor tenía 4 recámaras y una cava de vinos. Para el mundo exterior, era la imagen perfecta del éxito. Encantador, seguro de sí, un pilar de la comunidad. Para mí, era el hombre que me puso en la recámara más pequeña del pasillo, lo más lejos posible de su oficina como permitían las paredes. Mi madre, Sara, había muerto 5 años atrás. Cáncer, del tipo que se anuncia con educación y luego te quita todo sin aviso. Tenía 39. Yo tenía 12. Y cuando se fue, se llevó consigo a la única persona en esa casa que me veía y encontraba algo que valía la pena cuidar. Ahora solo quedábamos mi papá, mi abuela Patricia, que venía cada domingo a recordarme cuánto me parecía a mi mamá y no como un halago, y el silencio que llenaba cada habitación que ella antes iluminaba. Todavía conservaba su bufanda, la que estaba tejiendo antes de que el diagnóstico le quitara la fuerza para sostener las agujas. Lana color crema, suave y sin terminar, escondida en el cajón de mi escritorio donde mi papá jamás pensaría buscar. Algunas noches la sostenía contra mi mejilla y fingía que todavía podía oler su perfume. Esas noches eran los únicos momentos en los que me permitía llorar. La cena de Acción de Gracias, 6 meses atrás, debería haber sido una advertencia. Mi papá había invitado a los Hernández, socios de negocio, posibles inversionistas en un centro comercial que él estaba promoviendo. La señora Hernández llevaba perlas. El señor Hernández hablaba de handicaps en golf. Su hija, Mariana, aparentemente iba a entrar a Brown por decisión temprana, un dato que mi papá se aseguró de mencionar 3 veces antes de trinchar el pavó. Mariana va a lograr cosas grandes, dijo mi papá, levantando su copa de vino. Algunos chicos simplemente tienen ese impulso, saben, ese hambre. Ni me miró. No tenía que hacerlo. Mi abuela, sentada en la cabecera de la mesa como si fuera su casa, asintió sabiamente. Dalia se parece a su mamá. Sara también era soñadora. Siempre con la cabeza en las nubes. Hizo una pausa, dejando que la implicación flotara en el aire. Mira dónde la llevó eso. Yo me concentré en cortar mis ejotes en pedazos perfectos e idénticos. 1, 2, 3, 4. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que nunca le había contado a nadie excepto a mi orientadora, era que había enviado mi solicitud a Harvard 2 semanas antes. Acción temprana. Mi ensayo hablaba sobre ver morir a mi mamá en un hospicio y encontrar un propósito al hacer voluntariado en ese mismo lugar, ayudando a otras familias a enfrentar los peores momentos de sus vidas. Tenía un promedio de 4.3, un puntaje de 1580 en el SAT, más de 400 horas de voluntariado. Pero había aprendido, entre el funeral de mi mamá y mi cumpleaños número 15,
que compartir logros en esta casa era como ofrecer carne a lobos. Siempre alguien encontraba la forma de destrozarlo. Así que no dije nada. Sonreí. Comí mis ejotes. Y esperé una carta que demostrara que todos estaban equivocados. Mi papá lo controlaba todo. El termostato, la contraseña del wifi, la narrativa sobre quién era yo y quién llegaría a ser. Pero sobre todo, controlaba el dinero. No tenía cuenta bancaria. Las chicas no necesitan manejar finanzas, me dijo cuando cumplí 16 y pregunté. Para eso están los esposos. Me daba 400 pesos a la semana, contado como si fuera una niña recibiendo mesada, y esperaba un registro completo de cada gasto, un café con amigas, un cuaderno para la escuela, todo documentado. Todo justificado. Cuando necesitaba un libro de preparación para el SAT de 900 pesos, se rió. ¿Para qué? Podrías estudiar 100 años y aún así no ser material para la Ivy League. Volvió a su periódico. Conversación terminada. Ahórranos la vergüenza a los dos. Así que encontré otra forma. La señora Eleonora Méndez vivía 3 casas más abajo. Viuda de 78 años, con cadera mala y una casa demasiado grande para una sola persona. Empecé ayudándola con las compras, luego limpiando, luego organizando el estudio de su difunto esposo. Me pagaba 150 pesos la hora, en efectivo, que escondía en una caja de zapatos al fondo de mi closet. 23 libros. Eso fue lo que junté en 2 años. Guías para el SAT, materiales para los exámenes AP, manuales de solicitudes universitarias. Cada libro comprado en secreto, escondido entre los suéteres de invierno que mi papá jamás tocaba. Cada uno representaba de 4 a 6 horas tallando los pisos de la cocina de la señora Méndez. A veces, por las noches, los contaba, pasaba los dedos por los lomos como si fueran tesoros. Eran tesoros. Eran la prueba de que me negaba a aceptar la versión que mi papá tenía sobre mi futuro. Lo que no sabía era que tan rápido los convertiría en cenizas. La verdad sobre mí, la verdad real, existía en una carpeta en el escritorio de la señora Margarita Torres, en la Prepa San Robles. La señora Torres era nuestra orientadora vocacional. Tenía 54 años, 28 en la educación, el cabello entrecano recogido en un chongo práctico y unos lentes para leer que siempre colgaban de una cadena de cuentas alrededor del cuello. Era de esas mujeres que recuerdan el nombre de cada estudiante y notan cuando algo anda mal antes de que tú sepas explicarlo. También era la única adulta que había visto mi historial académico y había visto potencial, no un problema que administrar. Dalia, me dijo el día que fui a su oficina en noviembre, con las manos temblando, preguntando si podía ayudarme a aplicar a universidades sin que mi papá se enterara, tus números son excepcionales. Estás en el 5% más alto de tu clase. Tus puntajes del SAT son de esos que muchos estudiantes cambiarían por un riñón. Se quitó los lentes y los limpió con su suéter. ¿Por qué nadie en tu casa se ha dado cuenta de esto? Si se dan cuenta, le dije. Solo que no creen que signifique algo. Guardó silencio un largo momento. Luego sacó una carpeta con la etiqueta Bueno, Dalia, y la abrió frente a mí, todo mi historial académico, todas mis notas, cada comentario de cada maestro. Esto sí significa algo, dijo. Esto lo significa todo. Y si en tu casa no lo pueden ver, encontraremos a quienes sí. Ella me ayudó a escribir mi ensayo para Harvard. Las 47 páginas de borradores, correcciones, y verdad desgarrada sobre la muerte de mi mamá y el trabajo voluntario que hice en el hospicio donde dio su último respiro. Pase lo que pase, me dijo la señora Torres el día que presioné el botón de enviar, tu valor nunca les perteneció a ellos para decidirlo. Me aferré a esas palabras como a un salvavidas. Las necesitaría más pronto de lo que imaginaba. 8 de abril de 2024. 6:47 de la tarde. Me acuerdo de la hora exacta porque estaba mirando el reloj de la cocina cuando la mano de mi papá cayó contra la barra con un golpe seco. 67, dijo, levantando mi examen parcial de química como si fuera evidencia en un juicio. 67 de 100, ¿sabes qué es esto, Dalia? Yo sí sabía. Era el resultado de 3 noches sin dormir cuidando a la señora Méndez después de que se cayó y se fracturó la cadera.
Era lo que pasaba cuando elegías compasión humana en lugar de fórmulas moleculares. Era un examen, una sola vez, en una materia que ni siquiera era mi fuerte. Pero también sabía que, en esta casa, las explicaciones solo eran munición. Es un examen, papá. Puedo subir la calificación antes de fin de trimestre. Él se rió, pero no había nada de humor allí. Eso decía tu madre. Un error, una fecha límite perdida, una excusa tras otra. Arrugó el papel en su puño. Lo sabía. Siempre lo supe. Eres igualita que ella. Puras promesas bonitas y nada de cumplir. Mi abuela apareció en la puerta, atraída por el ruido. Mi tía Virginia apareció detrás de ella, recién llegada de quién sabe qué mandado. Ninguna de las dos dio un paso al frente. Ninguna dijo nada. Papá, por favor. ¿Por favor qué? Ahora estaba de pie, y noté por primera vez lo alto que se veía cuando estaba enojado. Por favor, finge ser algo que no eres. Por favor, sigue tirando dinero en libros que jamás vas a entender. Sus ojos se movieron hacia el pasillo, hacia mi recámara. Creo que ya es hora de dejar de fingir, Dalia. Caminó junto a mí, pisadas pesadas sobre el piso de madera, y sentí algo frío instalarse en mi pecho, una premonición de desastre que llegó segundos tarde. Sabía lo del closet. No sé cómo. Tal vez registró mi cuarto mientras yo estaba en la escuela. O tal vez los papás simplemente tienen un instinto para encontrar lo que sus hijos intentan esconder. Pero cuando abrió de golpe la puerta de mi closet y empujó los suéteres de invierno, su mano encontró la caja de zapatos como si hubiera ensayado ese momento durante meses. ¿Qué es esto? Vació el contenido sobre mi cama. 23 libros cayeron sobre la colcha, guías del SAT, materiales de preparación para app, manuales de solicitudes universitarias, 2 años de compras secretas, 2 años de esperanza expuestos de golpe. ¿Me has estado escondiendo dinero? Su voz bajó a algo peor que un grito, una furia callada, controlada, que hizo que se me enchinara la piel. ¿Mintiendo en mi cara mientras te la pasabas escondiéndote de mí? Yo gané ese dinero. Yo trabajé para. Vives en mi casa. Agarró un montón de libros y avanzó hacia la puerta trasera. Todo lo que tienes es porque yo lo permito. Lo seguí hasta el patio. Mi abuela y mi tía Virginia miraban desde la ventana de la cocina, como espectadoras de un choque. El fogón donde hacíamos carne asada en verano estaba en medio del jardín, y mi papá ya estaba echándole líquido para encendedor a mis libros. Papá, por favor, no. El cerillo se encendió. La llama prendió. Los vi quemarse. 1, 2, 3. Conté cada uno mientras las páginas se doblaban y ennegrecían, mientras los lomos se rompían, mientras 2 años de esperanza secreta se convertían en humo. Cuando regresó a la casa, volvió con otra cosa. Mi ensayo, 47 páginas, impreso y encuadernado, la única copia física que tenía. La historia de la muerte de mi mamá, mi trabajo voluntario, mis sueños, todo lo que había puesto en mi solicitud a Harvard. Ni siquiera miró la primera página. ¿En esto has estado perdiendo el tiempo? Basura sin valor. Los papeles cayeron al fuego. La memoria de mi madre. Mis palabras. Mi futuro. Cenizas en segundos. No lloré. Había aprendido hace mucho a no darles ese gusto. Pero algo dentro de mí se quedó muy callado. Mi papá se sacudió la ceniza de las manos como si acabara de terminar una tarea satisfactoria. Ahora que ya se acabó la fantasía, dijo, volteando hacia mi abuela y mi tía Virginia como quien da buenas noticias, déjenme contarles el plan real. Entró a la cocina. Lo seguí entumida, moviéndome como si aún fuera humana, mientras algo dentro de mí gritaba. He estado en contacto con la agencia de limpieza de la familia Aro. Se sirvió un whisky. Casual. Casi celebratorio. Aceptaron tomar a Dalia a partir de lunes. 400 pesos al mes, que yo guardaré hasta que sea lo suficientemente madura para administrarlos. La tía Virginia sonrió. Sonrió. Bueno, al menos le va a servir a alguien. Mi abuela asintió con aprobación. Trabajo honrado.
Nada de malo en eso. Encontré mi voz en algún lugar bajo los escombros de mis sueños destruidos. ¿Tengo opción? Mi papá me miró como si le hubiera preguntado si el cielo era morado. Ya demostraste que no eres capaz de tomar decisiones, Dalia. Fallaste cuando importaba. Así que, de ahora en adelante, yo decidiré. Se tomó su whisky. Es por tu propio bien. Esa noche me acosté en mi recámara vacía. No había libros en los estantes, no había borradores de ensayos en mi escritorio, y me quedé mirando el techo hasta que los ojos me ardieron. Él pensó que había ganado. Pensó que me había enterrado. No sabía que en algún lugar de su correo electrónico, un secreto estaba esperando para sacarme de ahí. 2 días después, mi teléfono vibró durante el receso. Señora Torres, ven a mi oficina ahora. Es importante. Elena Reyes, mi mejor amiga desde primer año, levantó la mirada de su sándwich. ¿Todo bien? No sé, recogí mis cosas con las manos que no dejaban de temblar. La señora Torres quiere verme. Los ojos de Elena se entrecerraron. Ella sabía del incendio. Le conté todo en una llamada telefónica apresurada y llorosa la noche que pasó. ¿Quieres que vaya contigo? No, te mandaré un mensaje después. La oficina de la señora Torres estaba al final del pasillo administrativo, pasando la oficina del director y el archivo escolar. Cuando abrí la puerta, ella estaba de pie detrás de su escritorio con el teléfono pegado a la oreja, y la expresión en su rostro me hizo caer el estómago. Acaba de entrar, dijo al teléfono. Sí, se lo diré. Gracias. Colgó y me hizo señas para que cerrara la puerta. Siéntate, Dalia. Me senté. Es Harvard, dijo. Su oficina de admisiones. El mundo dio vueltas. Harvard. Harvard estaba llamando a mi orientadora. Eso no podía ser normal. No podía. ¿Quieren saber por qué retiraste tu solicitud? No lo hice, las palabras salieron ahogadas. Nunca retiré nada. He estado esperando respuesta. Pensé que... La señora Torres levantó la mano. Eso es lo que les dije. Pero Dalia hizo una pausa, y la observé elegir sus palabras como quien desactiva una bomba. Alguien respondió a Harvard usando el correo electrónico de tu familia. Hace 3 semanas, les dijeron que habías decidido asistir a otra institución. La habitación se enfrió. Dalia, ¿sabías que habías sido aceptada, que Harvard te ofrecía una beca completa? No podía respirar. 312,000 pesos por 4 años. Y alguien lo había tirado a la basura. La señora Torres extendió las pruebas sobre su escritorio como una fiscal mostrando evidencia. El correo original de aceptación fue enviado el 15 de marzo a las 9:47 de la mañana y dijo, señalando una copia impresa con el membrete de Harvard. Beca completa, 312,000 pesos por 4 años. Felicidades, por cierto, aunque me gustaría que lo estuviéramos celebrando en otras circunstancias. Miré el papel, mi nombre, mi dirección, una aceptación que nunca supe que existía. El correo fue abierto la mañana siguiente, 16 de marzo a las 7:12 de la mañana, desde la dirección IP registrada en tu casa. Ella deslizó otro papel. El 20 de marzo a las 11:23 de la noche, se envió una respuesta desde la misma cuenta de correo familiar. Leí las palabras, cada una un cuchillo. Dalia Bueno ha decidido asistir a otra institución. Por favor, elimínenla de su lista de aceptados. Gracias por su consideración. No es cierto, mi voz se quebró. Yo no escribí eso. Ni siquiera lo vi. Lo sé, dijo la señora Torres con voz firme pero suave. Harvard graba todas las llamadas que reciben para control de calidad. El 20 de marzo, alguien llamó a su oficina de admisiones para confirmar la retirada. Un hombre. Se identificó como tu padre. Sacó su teléfono y presionó reproducir. La voz de mi papá llenó la habitación. Mi hija no es material para la universidad. Tiene otros planes. Aseguré que así fuera. Aseguré que así fuera. Esas palabras rebotaban en mi cabeza, chocando contra cada recuerdo de cuando me dijeron que no era suficiente. Cada libro quemado,
cada examen arrugado. 3 semanas, susurré. Él lo supo durante 3 semanas. Me había visto estudiar, me había visto ilusionarme, me había visto creer que todavía tenía una oportunidad, mientras él ya me la había quitado. La directora Thompson tomó mi mano desde el otro lado del escritorio. Dahlia, Harvard está dispuesta a restablecer tu admisión. La pregunta es, ¿qué quieres hacer tú? Durante 5 años, el silencio había sido mi estrategia para sobrevivir. No discutir. No explicar. No darles armas. Sonríe, asiente, vete a tu cuarto y espera a que pase la tormenta. Así sobreviví a la muerte de mi mamá, al control de mi papá, a los comentarios envenenados de mi abuela. Así protegía la parte de mí que todavía se atrevía a soñar. Pero sentada ahí, con pruebas de que mi propio padre había saboteado mi futuro, entendí algo. El silencio ya no me protegía. El silencio me estaba enterrando viva. La junta de fin de año para padres es este viernes por la tarde, dijo la directora Thompson, observándome con cuidado. Habrá 147 familias presentes. Tu papá ya se anotó para hablar. Tiene el turno de las 7:45 de la tarde. Le dijo a la oficina que quiere hablar sobre la transición de su hija al mundo laboral. Sentí mis manos apretarse sobre mis piernas. El director Morrison ya sabe lo que está pasando, continuó. Está dispuesto a darte unos minutos después de la intervención de tu papá. Si los quieres. Hizo una pausa. Tenemos las pruebas, Dahlia. Los correos. La grabación. Harvard verificó todo. La pregunta no es si la verdad puede salir. La pregunta es si tú estás lista para dejarla salir. Pensé en los 23 libros quemados. En las 47 páginas de recuerdos de mi madre reducidas a cenizas. En 5 años escuchando que yo no valía nada, que era un desperdicio, que era igual que la mujer a la que él culpaba por morirse y dejarlo solo. Pensé en pararme frente a 147 familias mientras mi papá ponía su sonrisa encantadora y explicaba por qué su hija no era material para la universidad. El viernes dije. Ahí voy a estar. La directora Thompson asintió despacio. Entonces tenemos 5 días para prepararnos. 5 días sonriéndole al hombre que había quemado mi futuro. Podía hacerlo. Lo había hecho toda mi vida. Los siguientes días fueron una obra de teatro perfecta. Llegué a casa a las 4:30 todos los días, como siempre. Cenaba con mi papá, asintiendo mientras me daba sermones sobre la importancia del trabajo duro y los peligros de las expectativas irreales. El martes llamé al servicio de limpieza de la señora Herrera, la familia para la que él quería que trabajara, y agendé la entrevista para el lunes después de la junta. Por fin haces algo con sentido, me dijo cuando le conté. ¿Ves? Esto pasa cuando aceptas la realidad en vez de perseguir fantasías. Sí, papá, la realidad, respondí. No tenía ni idea de lo que estaba por ver. El miércoles visité a la señora Martínez, con el pretexto de revisar cómo seguía de la cadera. Estaba mejorando, caminando despacio con su andadera y regañando a su hija por querer contratarle ayuda profesional. Dahlia, mijita, te ves agotada, dijo, dándole palmaditas a la silla junto a ella. Ven, siéntate. Cuéntame. Así que le conté. Todo. El incendio, la beca, la traición. Su rostro, marcado por los años, pasó del shock al enojo, y luego a una resignación amarga. Ojalá pudiera decirte que me sorprende, murmuró. Hace 2 años, tu papá vino a pedirme prestado el podador. Nos pusimos a hablar de ustedes y de la universidad, y él dijo. Dudó. Tragué saliva. ¿Qué dijo? Dijo que tú nunca irías a la universidad. Que él ya se había encargado de eso. Lo llamó su plan a largo plazo para mantenerte con los pies en la tierra. Sus ojos estaban húmedos. Yo pensé que estaba exagerando. Debería haber dicho algo. Lo siento mucho, querida. 2 años. 2 años había estado planeando esto. Está bien, señora Martínez, le apreté la mano. ¿Me lo está contando ahora? Eso es lo que importa. Su testimonio. Otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar.
El viernes no podía llegar lo suficientemente pronto. El jueves por la tarde me reuní con la directora Thompson y el director Morrison en su oficina. Las pruebas estaban sobre la mesa de juntas como si fueran evidencia en un juicio. El correo original de aceptación de Harvard con todos los encabezados mostrando la hora y la dirección IP, la respuesta fraudulenta que mi papá había enviado. La transcripción de la llamada telefónica certificada por el Departamento Legal de Harvard, y todo mi historial académico, promedio de 4.3, 1580 en SAT. 400 horas de servicio voluntario verificadas. Todo está en orden, dijo el director Morrison. Era un hombre alto, casi 60 años, con cara de haber visto demasiadas disputas de padres como para sorprenderse por algo. Harvard confirmó que la grabación es auténtica. Anunciaron al inicio de la llamada que sería grabada por calidad, lo que la hace legalmente admisible en Connecticut. La directora Thompson sacó un documento más. Esto llegó esta mañana. La reinstalación oficial de la aceptación de Dahlia, firmada por la misma decana de admisiones. Miré el papel, mi nombre, Harvard College, clase de 2028. ¿Cómo quieren manejarlo mañana?, preguntó el director Morrison. La señora Thompson hablará después de tu papá. Podemos hacerlo sencillo. Solo los hechos. Solo los hechos, asentí. No quería drama. No quería venganza. Solo quería que la gente conociera la verdad. Hablando de eso, Morrison aclaró la garganta. Debo decirte que, cuando tu papá se registró para la reunión de padres, pidió específicamente que la escuela no enviara ningún correo relacionado con universidades a tu casa. Dijo que era para evitar confusiones innecesarias. Mi estómago se revolvió. Todas las salidas bloqueadas, toda esperanza sellada. Realmente pensó en todo, dije en voz baja. Casi todo, dijo la directora Thompson mientras recogía los documentos. No pensó en nosotros. Mañana, 147 familias. Y la verdad, finalmente lista para hablar. El jueves por la noche, me senté sola en mi recámara vacía, abrazando la bufanda inacabada de mi mamá. La lana color crema era suave entre mis dedos, familiar como una nana. Casi podía ver sus manos trabajando con las agujas, escuchar su voz tarareando algo cálido y sin palabras. La había estado haciendo para mí. Un regalo de Navidad que nunca llegó a darme. Mamá, susurré en la oscuridad. Tengo miedo. No hubo respuesta. Nunca hubo respuesta. Pero a veces, cuando abrazaba la bufanda lo suficiente, casi podía fingir que sí la había. Mi teléfono vibró. Elena, ¿estás bien? No. Sí. No sé. Mañana va a ser una locura. Lo sé. ¿Estás segura de esto? Pensé en la alternativa, tragarme las mentiras de mi papá, aceptar el trabajo de limpieza, ver cómo mi aceptación a Harvard se desperdiciaba mientras él sonreía y decía que era por mi bien. Sí, estoy segura. Ahí estaré. Primera fila. Si alguien te causa problemas, yo crearé una distracción. ¿Qué tipo de distracción? Aún no lo decido. Probablemente algo con la alarma de incendios. Casi me reí. Casi. No te expulses por mi culpa. No prometo nada. Dejé el teléfono y volví a mirar la bufanda de mi mamá. La última hilera que tejió estaba desigual. Sus manos ya estaban débiles para entonces. El cáncer le había robado la coordinación antes que el resto. No dejaré que me entierre, mamá, dije. No más. En algún lugar afuera pasó un coche. El refrigerador zumbaba abajo. Mi papá probablemente estaba en su oficina practicando su discurso para mañana, ensayando la narrativa que había construido durante años. Él creía saber cómo terminaba esta historia. Estaba equivocado. Guardé la bufanda en mi mochila, el último regalo de mi mamá, mi armadura secreta, y esperé la mañana. Antes de contarles lo que pasó en esa junta de padres, quiero preguntarles algo. ¿Creen que debía haberme quedado callada y dejar que mi papá siguiera controlando la historia, o hice bien en dejar que la verdad saliera a la luz? Comenten abajo y díganme qué habrían hecho. Y si han llegado hasta aquí, denle like para saber que quieren escuchar lo que pasó después.
Viernes, 18 de abril de 2024, 7 de la tarde. El auditorio de preparatoria Westbrook podía sentar a 500 personas, pero esa noche se sentía lleno hasta reventar. 147 familias ocupaban las filas, madres con blusas de seda, padres con pantalones de vestir planchados, adolescentes inquietos en los asientos que habían usado en innumerables asambleas. El aire olía a perfume caro y a competencia apenas disimulada. Esta era la reunión anual de padres de fin de año, los Juegos Olímpicos no oficiales de Westbrook. Las familias venían a escuchar los logros de sus hijos, sus becas, sus aceptaciones a universidades prestigiosas. Venían a comparar, a felicitar, a calcular en silencio quién había ganado la carrera de ser el mejor padre. A mi papá le encantaba este evento. Se sentó en la tercera fila, lo suficientemente cerca del escenario para que lo vieran, lo suficientemente lejos para parecer humilde. Llevaba su blazer azul marino, el que guardaba para clientes importantes y apariciones en la comunidad. A su lado, mi abuela Patricia tenía las manos dobladas con cuidado en el regazo, y la tía Vivien revisaba su reflejo en la pantalla de su teléfono. Yo me senté en la esquina de atrás junto a Elena. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en los dientes. «Tú puedes», susurró Elena, apretándome la mano. ¿Y si me quedo paralizada? ¿Y si no puedo? Entonces jaló la alarma de incendios y todos evacuamos. Problema resuelto. Logré una sonrisa débil. En la mesa del profesorado cerca del escenario, la señora Thompson me vio y asintió una sola vez. A su lado, el director Morrison revisaba sus notas con calma profesional. El programa indicaba el turno de mi papá a las 7:45 de la tarde. Richard Bowen. Preparando a nuestros hijos para futuros realistas. 15 minutos. En 15 minutos, él se pararía ahí y le diría a 350 personas que su hija no era material universitario. Y luego, finalmente, alguien les diría la verdad. Y ahora, por favor, demos la bienvenida al señor Richard Bowen. Un aplauso educado recorrió el auditorio mientras mi papá caminaba al micrófono. Se movía con la confianza fácil de un hombre que llevaba décadas vendiendo cosas, casas, ideas, él mismo. Bajo las luces del escenario, su cabello plateado lo hacía ver distinguido y su sonrisa parecía cálida y genuina. Por un momento, era la imagen del padre preocupado y amoroso. Gracias, director Morrison dijo, ajustando el micrófono y dejando que la pausa generara expectativa. Esta noche quiero hablar de algo que no es fácil para ningún padre: reconocer las limitaciones de nuestros hijos. Un murmullo recorrió la sala. Esto no era la típica exhibición de puntajes SAT o aceptaciones tempranas. Mi hija Dalia es una joven maravillosa, amable, trabajadora, pero este último año he tenido que aceptar algo que todo padre enfrenta eventualmente. Hizo una pausa para enfatizar. No todos los hijos están hechos para la educación superior. Sentí como Elena apretaba mi mano. Sabía que eso no era lo que se suponía que se debía decir en Westbrook. Una risa autocrítica, perfectamente calculada. Se supone que debemos fingir que todos los niños van a Harvard, empujarlos hasta que se rompan y luego preguntarnos por qué luchan. Pero yo tomé una decisión diferente para mi familia, dijo, mirando al público, nunca a mí. Dalia no asistirá a la universidad. En cambio, entrará al mundo laboral, aprenderá habilidades prácticas, contribuirá a la sociedad de manera significativa. Fue una decisión difícil, pero creo que es la correcta, y espero que otros padres consideren que a veces aceptar la realidad es lo más amoroso que podemos hacer. Más murmullos. Algunos aplausos dispersos de padres que apreciaron su honestidad valiente. Mi abuela sonreía de oreja a oreja. La tía Vivien se veía satisfecha y orgullosa de sí misma. Mi papá sonrió al público, disfrutando su momento. A veces, conocer los límites de tu hijo es el mejor regalo que puedes darle. Gracias. Se apartó del micrófono y, al otro lado del auditorio, el director Morrison se puso de pie. Gracias, señor Bowen. Y ahora me gustaría invitar a la señora Margaret Thompson para que comparta información adicional sobre Dalia Bowen. La sonrisa de mi papá titiló por un segundo, pero la vi. No podía respirar. Sus palabras seguían resonando en mis oídos. No es material para la universidad,
aceptar la realidad, conocer los límites de tu hijo. Y 350 personas acababan de escucharlo explicar por qué su hija era un fracaso. Algunos asentían, otros aplaudían. En mi bolsillo, la bufanda de mi mamá se sentía como lo único real en el mundo. Ha estado diciendo esta mentira durante años, pensé. A ellos, a él mismo, tal vez incluso a mí. Y lo peor, una parte de mí lo había creído. Cada vez que decía que no era lo suficientemente inteligente. Cada vez que mi abuela me comparaba con mi mamá como si fuera un diagnóstico. Cada vez que ocultaba mis logros porque sabía que encontrarían la forma de minimizarlos. Había pasado 17 años achicándome para encajar en sus expectativas. Ya no más. La señora Thompson caminaba hacia el micrófono, carpeta en mano. Mi papá seguía de pie cerca del escenario, con confusión marcada en el rostro. ¿Qué es esto?, lo escuché preguntar. No me informaron sobre nada más. Por favor, regrese a su asiento, señor Bowen, dijo el director Morrison con calma. Esto no tomará mucho. 350 personas observando. La sonrisa de mi abuela desvaneciéndose. El teléfono de la tía Vivien finalmente bajado. Elena me apretó la mano una última vez. 5 años de silencio, pensé. 5 años dejándolo escribir mi historia. La señora Thompson ajustó el micrófono y la verdad se preparó para hablar. Mi papá no volvió a su asiento. Se quedó congelado cerca de los escalones del escenario, una mano agarrando la barandilla, su sonrisa de vendedor fija, pero sus ojos recorrían el salón, calculando, intentando encontrar el ángulo que se le había escapado. Señora Thompson, dijo, lo suficientemente fuerte para que el micrófono lo captara. No estaba al tanto de que hubiera algo más que discutir sobre mi hija. Tal vez esto debería esperar a una reunión privada. Esto concierne a toda la comunidad, señor Bowen. La voz de la señora Thompson era firme, profesional, completamente tranquila. Creo que todos aquí querrán escucharlo. El auditorio quedó completamente en silencio. Ningún programa moviéndose, ninguna conversación susurrada, 350 personas conteniendo la respiración. Vi cómo la expresión de mi abuela cambiaba de confianza a confusión. Vi cómo la sonrisa de suficiencia de la tía Vivien se tambaleaba. Vi cómo los nudillos de mi papá se blanqueaban sobre la barandilla. ¿De qué se trata esto?, exigió. Tengo derecho a saberlo. Lo sabrá en un momento, dijo la señora Thompson. Abrió su carpeta con cuidado deliberado. Por favor, tome asiento. Él no se movió. ¿No podía moverse? Tal vez. Por primera vez en mi vida, vi algo parecido al miedo en los ojos de mi papá. Me miró, y luego me encontró al fondo del auditorio, sentada junto a Elena, con las manos entrelazadas en el regazo. Nuestros ojos se encontraron frente a 350 testigos. No aparté la mirada. No sonreí. Solo esperé. La señora Thompson sacó una hoja de su carpeta y la sostuvo para que las primeras filas pudieran ver el sello rojo de Harvard. Esta noche, dijo, necesito compartir información importante sobre Dahlia Bowen, y sobre la verdad. La cara de mi papá se puso pálida. Por fin, alguien estaba a punto de contar la historia como realmente pasó. La voz de la señora Thompson se extendió por el auditorio silencioso como una navaja cortando seda. El 15 de marzo del 2024, a las 9:47 de la mañana, la Universidad de Harvard envió una carta de aceptación para Dahlia Bowen. Levantó el documento, el sello carmesí visible incluso desde las últimas filas, junto a una beca completa valuada en $312,000 para 4 años de estudios. El suspiro colectivo del público fue completamente audible. Dahlia no sabía de esta aceptación, dijo la señora Thompson, dejando que la frase cayera como un peso. El correo fue enviado a su dirección familiar, a una cuenta controlada por su padre. Hubo un murmullo. Mi papá seguía inmóvil, como una estatua con saco azul marino. El 16 de marzo, a las 7:12 de la mañana, el correo fue abierto desde la residencia Bowen. Mi estómago se cerró. Lo sabía. Parte de mí siempre lo había sabido. El 20 de marzo, a las 11:23 de la noche, se envió una respuesta desde esa misma cuenta. La señora Thompson leyó del papel.
Dahlia Bowen ha decidido asistir a otra institución. Por favor, elimínenla de su lista de aceptados. Eso es mentira. La voz de mi papá rompió el silencio, agrietada. Alguien tuvo que haber hackeado. Pero la señora Thompson ni se inmutó. Harvard graba todas las llamadas telefónicas por motivos de verificación. Ese mismo día, un hombre llamó para confirmar la renuncia de Dahlia. Se identificó como su padre. Sacó su celular. Tengo esa grabación aquí, verificada por el Departamento Legal de Harvard. ¿Desea escucharla, señor Bowen? Presionó play. La voz de mi papá llenó el auditorio. Pequeña por los altavoces, pero inconfundible. Mi hija no es material para la universidad. Tiene otros planes. Yo me aseguré de eso. Yo me aseguré de eso. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como humo. 350 personas voltearon a verlo. Dahlia Bowen se ganó esa aceptación, dijo la señora Thompson suavemente. Tiene un promedio de 4.3, un puntaje de 1580 en el SAT y más de 400 horas de servicio comunitario. Escribió un ensayo de 47 páginas sobre perder a su madre por cáncer y encontrar propósito ayudando a otros. Hizo una pausa. Y alguien de su propia familia intentó quitárselo. El silencio era brutal. Mi abuela parecía haber dejado de respirar. Esa grabación es falsa, dijo mi papá, con la voz estrangulada, desesperada. Esto es un ataque coordinado. Mi hija y esta maestra están conspirando para... Señor Bowen. Una voz femenina cortó sus protestas. La señora Peterson, 3 filas adelante, mamá de la chica aceptada en Brown, estaba de pie ahora, sus perlas brillando bajo las luces. Esa claramente era su voz en la grabación. Usted no entiende, balbuceó mi papá. Entiendo perfectamente, respondió ella. Su voz era hielo. Saboteaste el futuro de tu propia hija. Te paraste aquí y la llamaste un fracaso cuando sabías que había sido aceptada en Harvard. Más murmullos ahora, cabezas negando, caras torcidas por el disgusto. Mi abuela se levantó tambaleante de su asiento. Ricardo, su voz apenas audible, ¿qué hiciste? Se volteó hacia ella, y por un momento casi sentí lástima por él, casi. Madre, yo solo trataba de protegerla. No está lista para ese mundo. Es demasiado frágil, demasiado como Sara. No, la palabra salió de mi boca antes de poder detenerla. Ya estaba de pie, mis piernas moviéndose solas, llevándome hacia el pasillo. No hables de ella. Nunca vuelvas a hablar de ella. El auditorio giró hacia mí. Caminé hacia el frente, con la bufanda de mi madre, un peso cálido, en mi bolsillo. La cara de mi padre pasó por el asombro, la ira y algo que podría haber sido miedo. Dahlia, quemaste mis libros, dije. Quemaste mi ensayo sobre mamá. Me llamaste inútil. Me detuve en la primera fila, mirándolo a los ojos. Y todo este tiempo sabías que Harvard me quería. Nunca me perdonarás por esto, dijo él. Tienes razón, respondí. No lo harás. La tía Vivian ya se dirigía a la salida. El auditorio estalló, no en caos. Westbrook era demasiado refinado para eso, sino en cientos de pequeñas reacciones que juntas fueron devastadoras. Conversaciones susurradas, teléfonos sacándose, padres inclinándose unos hacia otros, negando con la cabeza, lanzando miradas a mi padre como si fuera un extraño en su barrio. No lo puedo creer, murmuró alguien detrás de mí. Su propia hija. La beca sola, $300,000. ¿Escuchaste lo que dijo en la grabación? Sí, lo planeó. El director Morrison se acercó al micrófono. Les pido a todos que mantengan la calma. Señor Bowen, creo que es mejor que abandone el auditorio. Mi papá estaba congelado, su encanto de vendedor desmoronándose como papel mojado. Miró buscando un aliado. Su madre, que no le podía mirar a los ojos. Su hermana, ya fuera. Los vecinos y colegas que siempre lo habían admirado, ahora mirándolo entre lástima y repulsión. Esto no se acaba, dijo. Pero su voz ya no tenía poder. Esto es un malentendido, papá. Me acerqué un paso, y él se estremeció de verdad. Se acabó.
La señora Peterson estaba a mi lado. Dahlia, cariño, si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, nuestra puerta está abierta. La mía también, dijo otra voz. Y otra más. Sentí la mano de Elena en mi hombro. La señora Thompson estaba junto a mí, firme y sólida. Mi padre miró a la multitud que alguna vez lo había admirado, a la comunidad que había construido por décadas. Luego me miró a mí, de verdad, tal vez por primera vez. Lo que vio lo hizo apartar la mirada. Caminó hacia la salida sin decir otra palabra, sus pasos resonando en el auditorio en silencio. La puerta se cerró tras él. Y así, su versión de mi historia terminó. El director Morrison señaló el micrófono. Dahlia, si quieres decir algo. No planeaba hablar. La evidencia debía ser suficiente. Pero ahí, con 350 pares de ojos sobre mí, la bufanda de mi madre en el bolsillo y mi futuro finalmente visible, me di cuenta de que tenía algo que decir. Caminé al micrófono. Mis manos ya no temblaban. No vine aquí para humillar a nadie, dije. Vine porque quería la verdad, por primera vez en mi vida. El auditorio estaba completamente en silencio. Harvard ha reinstalado mi aceptación. Comenzaré allá este otoño. Hice una pausa. Pero no quiero que recuerden esta noche como la noche en que Ricardo Bowen fue desenmascarado. Quiero que la recuerden como la noche en que una chica de 17 años aprendió que su valor no lo deciden las personas que se supone que deben amarla. Miré hacia la puerta donde mi papá había desaparecido. No lo odio, dije, y lo decía en serio. Solo desearía que alguna vez hubiera intentado ver quién soy realmente. Me aparté del micrófono. Los aplausos comenzaron en las filas del medio y se extendieron hasta llenar la sala. No eran triunfantes ni crueles, solo reconocimiento, validación. Por primera vez en 17 años, la gente aplaudía por mí. No por la versión que mi padre tenía de mí, sino por mí. Y mientras regresaba junto a Elena, me di cuenta de que estaba llorando, pero eran lágrimas distintas esta vez. ¿Sabes? Estar frente a 350 personas esa noche me aterrorizaba, pero sabía que si no hablaba, nadie lo haría por mí. No regresé a Calle Arce esa noche. La familia Reyes vivía en una casa colonial modesta al otro lado de la ciudad, 3 recámaras, un golden retriever que ladraba sin parar y una cocina que siempre olía a la comida de la mamá de Elena. Cuando el doctor Reyes abrió la puerta a las 9:30 de la noche y me vio parada con mi mochila y la bufanda de mi madre, no preguntó nada. Las habitaciones de invitados están listas, dijo. María está haciendo chocolate caliente. La señora Reyes, enfermera en el Hospital General de Westbrook, donde había hecho la mayor parte de mis horas de voluntariado, me abrazó en cuanto entré. Quédate todo el tiempo que necesites, mi niña. No podía hablar, solo asentí y traté de no desmoronarme. Más tarde, acurrucada en la cama de invitados con Elena a mi lado, llamé a la señora Mitchell. Cariño, su voz llena de emoción. Escuché lo que pasó. Todo el pueblo está hablando de ello. Lamento no poder ayudarte más, señora Mitchell. Las palabras se me atoraban. Voy a Harvard. Ella rió entre lágrimas. Dahlia Grace Bowen, escúchame. He esperado este momento desde el día que te conocí. Desde el día que te vi subir mis compras con tus libros de SAT escondidos en tu mochila. ¿Lo sabías? He sabido muchas cosas, cariño, incluyendo qué tipo de hombre es tu padre. Se detuvo. Ve a esa escuela. Te conviertes en todo lo que estabas destinada a ser. Y nunca, nunca te disculpes por ello. Esa noche dormí en la habitación de invitados de una familia que no me parecía extraña. Se sentían como la familia que siempre debía haber tenido. El lunes por la mañana, estaba sentada en una oficina pequeña en la clínica legal comunitaria de Westbrook. La señora Thompson había hecho la cita. La abogada, una mujer de ojos amables llamada Patricia Holloway, especialista en derecho familiar, había accedido a recibirme de inmediato. La buena noticia, dijo revisando mi expediente, es que en Connecticut los menores pueden solicitar emancipación desde los 16 años. A los 17, con un ingreso garantizado, que tu beca de Harvard te da, casi seguro que el juez aprobará la petición.
No quiero demandar a mi papá, dije rápido. Solo quiero ser libre de él, y puedes hacerlo. Ella deslizó un documento sobre el escritorio. Esta petición establece tu independencia legal. Una vez aprobada, tendrás derecho a firmar contratos, manejar tus propias finanzas y tomar decisiones médicas por ti misma. Tu padre no tendrá autoridad legal sobre ti. Miré el papel. Hace 6 meses necesitaba su permiso para comprar un café. Ahora, estaba firmando documentos que terminarían su control para siempre. Hay una cosa más, dijo Patricia, sacando otro formulario. Necesitarás una cuenta bancaria a tu nombre para recibir la beca y cubrir tus gastos de vida. Todo. Puedo ayudarte a abrirla hoy mismo. Una hora después, salí de la clínica con la petición de emancipación en trámite y una cuenta bancaria nueva, con saldo cero. Pero mi nombre era el único en ella. Me paré en la banqueta mirando la tarjeta de débito que me habían dado, Dahlia Bowen, estampado en letras pequeñas en la parte inferior, y sentí algo que no sentía desde hace años, posibilidad. El futuro ya no era algo que me pasaba a mí. Era algo que estaba eligiendo. 22 de abril de 2024. El correo llegó a las 3:47 de la tarde mientras estaba sentada en la cocina de la familia Reyes haciendo tarea de cálculo, enviada por la oficina de admisiones de Harvard College. Asunto: confirmación de aceptación. Dahlia G. Bowen. Mis manos temblaban tanto que apenas pude abrirlo. Estimada señorita Bowen. Nos complace confirmar su aceptación a Harvard College, clase de 2028. Tras resolverse la irregularidad administrativa con su solicitud, su beca completa por 312,000 pesos durante 4 años sigue vigente. Esperamos darle la bienvenida al campus este otoño. Felicitaciones por sus logros extraordinarios y sepa que todo el comité de admisiones se conmovió con su ensayo de solicitud. Veritas, doctora Amanda Chen, decana de admisiones. Elena me encontró llorando en la mesa de la cocina, sosteniendo mi teléfono como si pudiera desaparecer. Es real, logré decir. Es realmente real. Ella tomó el teléfono, leyó el correo y gritó tan fuerte que sus padres llegaron corriendo. En minutos, estaba rodeada de gente abrazándome, felicitándome, celebrando mi logro como debía sentirse. Esto era lo que se suponía que debía sentir. Esa noche, comencé un diario, algo que no hacía desde que mi mamá murió. 22 de abril de 2024. Hoy comienzo de nuevo. Debajo, pegué una impresión del correo de Harvard. Y debajo de eso, escribí 3 palabras que mi mamá solía decirme cada noche antes de dormir. Palabras que no me había permitido recordar en 5 años. Eres suficiente. Todavía había un mensaje pendiente en mi teléfono de mi abuela. Pero no estaba lista para leerlo. No todavía. No fue hasta que descubrí quién era yo sin que ellos me dijeran quién debía ser. Las consecuencias fueron rápidas y contundentes. Para el lunes siguiente, la historia ya se había esparcido por Westbrook como incendio en pasto seco. Recibí actualizaciones de Elena, de la señora Thompson, de las llamadas diarias de la señora Mitchell. El Consejo de Bienes Raíces de Westbrook pidió la renuncia de mi padre el martes para preservar la integridad de la organización. Según se decía, él aceptó sin protestar. Para el miércoles, 3 clientes habían retirado sus propiedades de su agencia, luego fueron 5. Para el viernes, eran 8, un estimado de 120,000 pesos en comisiones perdidas. El club de bridge de mi abuela Patricia en San Miguel el jueves de repente tuvo conflictos de agenda que le impidieron asistir. La dama con la que jugaba cartas desde hace 30 años dejó de devolverle las llamadas. En Facebook, alguien publicó sobre la junta de padres. En un día, acumuló 147 comentarios, exactamente el número de familias que habían asistido. El consenso fue universal. Richard Bowen había saboteado el futuro de su propia hija. Siempre pensé que algo no estaba bien con él. Un comentario decía: demasiado perfecto, demasiado pulido. Pobrecita, tener un padre así. Se paró ahí y la llamó fracasada, sabiendo que había robado su aceptación. ¿Qué clase de persona hace eso?
Mi padre publicó su propia respuesta el domingo, una disculpa cuidadosamente redactada que culpaba a un intento mal guiado de protegerme de presiones para las que supuestamente no estaba lista. No me etiquetó. No mencionó a Harvard. No reconoció la beca. No lo leí. Elena me mandó una captura de pantalla y la borré sin mirar 2 veces. El hombre que había controlado cada historia sobre mí durante 17 años había perdido finalmente el control de esta, y yo ya estaba avanzando. El mensaje de texto de mi abuela llegó el mismo día que la disculpa pública de mi padre. Dalia, no sabía lo que tu padre había hecho. Confiaba en él. Le creí cuando dijo que no estabas preparada para la universidad. Lo siento mucho. ¿Podemos hablar? Lo leí 17 veces antes de poder pensar en cómo responder. Una parte de mí quería creerle. Quería creer que simplemente la habían engañado, que su crueldad a lo largo de los años era ignorancia, no maldad. Pero recordé verla en la puerta de la cocina mientras mis libros se quemaban. Recordé que asintió cuando mi padre me llamó inútil. Recordé cada vez que me comparó con mi madre, como si ser como ella fuera una enfermedad. No había sido engañada. Había sido cómplice. Escribí mi respuesta durante 3 días, borrando y reescribiendo, buscando palabras que fueran honestas sin ser crueles. Abuela, gracias por comunicarte. Pero necesito que entiendas algo. Estuviste ahí cuando papá quemó mis libros. Dijiste que hacía lo correcto. Pasaste 5 años diciéndome que yo era igual que mamá. Y no lo decías como un cumplido. No te odio, pero necesito tiempo. Tal vez mucho tiempo. Si realmente quieres reconstruir esta relación, tiene que empezar con que seas honesta contigo misma y conmigo sobre el papel que jugaste. No estoy lista para hablar todavía. Por favor, respétalo. Presioné enviar antes de poder arrepentirme. No respondió. Esperaba que eso doliera más de lo que dolió. En cambio, me sentí más ligera. Por primera vez en mi vida, había puesto un límite y no me había disculpado por ello. El correo de mi padre llegó 2 semanas después de la junta de padres. Dalia, sé que probablemente no quieras escucharme, pero necesito explicarte. Cuando tu madre murió, algo se rompió en mí. Tenía miedo de perderte también. Al mundo, a la ambición, a los mismos sueños que siempre sentí que se la llevaron de nosotros. Pensé que si te mantenía cerca, pequeña, podría protegerte. Me equivoqué. Lo sé ahora. No te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo una oportunidad para hacer las cosas mejor. Por favor, Dalia, regresa a casa. Hablemos. Era mi padre. Leí el mensaje 3 veces, buscando manipulación, culpas desviadas, la sutil sugerencia de que todo era culpa mía, de mi mamá o de alguien más, menos de él. Pero no encontré nada de eso. Solo miedo. Tenía miedo. Siempre lo había tenido. Y dejó que ese miedo lo convirtiera en un monstruo. Eso no excusaba lo que había hecho. No reparaba los libros que quemó, el ensayo que destruyó, la aceptación que escondió. No devolvía los 5 años que pasé creyendo que no valía nada. Pero era lo primero honesto que me decía. Le respondí. Papá, leí tu correo. Creo que tenías miedo, pero el miedo no justifica lo que hiciste. No me protegiste. Intentaste enterrarme. No te odio, pero no puedo tenerte en mi vida ahora. Tal vez no por mucho tiempo. Si realmente quieres arreglar las cosas, empieza siendo honesto contigo mismo sobre lo que hiciste, no sobre una protección equivocada. La verdad. Yo voy a enfocarme en mi futuro. Espero que tú encuentres paz con el tuyo. No lo bloqueé. Simplemente no esperé respuesta. Mayo de 2024 llegó como una recompensa por haber sobrevivido a abril. El director Morrison me llamó a su oficina el 3 para decirme que me habían elegido como oradora de la graduación. No era el discurso de valedictorian, sino un reconocimiento especial por superar la adversidad con gracia. Intenté negarme, pero la señora Thompson intervino. Te lo has ganado, me dijo. Déjalos ver quién eres realmente.
El Club Rotario de Westbrook me otorgó una beca de 5,000 pesos por excelencia académica y servicio a la comunidad. Durante la entrega, 3 miembros me apartaron para decirme que habían escuchado lo que pasó y estaban orgullosos de cómo lo manejé. El Westbrook Gazette publicó un pequeño artículo: estudiante local supera adversidad y va a Harvard. Incluyeron mi foto de graduación y una cita de la señora Thompson sobre mi trabajo de voluntariado. No mencionaron a mi padre. Un martes por la tarde, llegó un paquete a la casa de los Reyes, sin remitente. Dentro había 23 libros, guías de preparación para el SAT, repaso de AP, manuales para solicitudes universitarias, los mismos libros que mi padre había quemado, reemplazados uno a uno con una nota escrita con letra temblorosa. Dalia, esto no reemplaza lo que te quitaron. Pero tal vez pueda ser un comienzo. Siempre supe que eras especial. Debería habértelo dicho antes. Con cariño. Eleanor. Me senté en la cama de invitados sosteniendo una copia nueva de la guía de preparación para el SAT, que había conseguido barriendo pisos, y me permití llorar. No de tristeza, no de dolor. Por la abrumadora sensación de que, aunque mi familia me había fallado, siempre hubo personas que vieron quién era. Y ahora, finalmente, yo también podía verlo. 2 de junio de 2024, 3:32 de la tarde. El campo de fútbol de Westbrook se había transformado en un mar azul y dorado. 487 seniors con toga y birrete, sentados en filas alfabéticas en sillas plegables. Las gradas llenas de familias, teléfonos levantados, pañuelos listos. Me senté en la sección B, entre Brian Bowman y Catherine Boyd, con la bufanda de mi madre escondida bajo la toga. Era correcto llevarla conmigo ese día. Cuando el director Morrison dijo mi nombre, los aplausos fueron más fuertes de lo que esperaba. Caminé al podio con piernas que sentía que no eran mías. El micrófono estaba muy alto, lo ajusté con manos que ya no temblaban. Hoy me pidieron hablar sobre cómo superar la adversidad en PC. Pero no creo que eso sea del todo correcto. No creo que uno supere la adversidad. Creo que aprendes a llevarla contigo y a seguir adelante de todas formas. Las 487 caras voltearon a verme. Durante la mayor parte de mi vida, pensé que mi valor dependía de otras personas, de mis calificaciones, de su aprobación, de si creían que yo merecía salir adelante. Hice una pausa. Estaba equivocada, dije. Tu valor no es algo que alguien pueda darte o quitarte. No está en tu promedio, ni en tus cartas de aceptación, ni en las opiniones de personas que ni siquiera te conocen. Tu valor está en cómo tratas a los demás, en si eliges ser amable cuando sería más fácil ser cruel, en si sigues teniendo esperanza aunque todo a tu alrededor diga que no deberías. Miré al público, a Elena saludándome desde la primera fila, a la señora Thompson limpiándose las lágrimas, a los asientos vacíos donde deberían estar mi papá y mi abuela. Así que para todos ustedes continué, sigan creyendo, sigan intentando, y no dejen que nadie les diga en quién pueden o no pueden convertirse. Los aplausos me acompañaron hasta que bajé del escenario. 25 de agosto de 2024. Aeropuerto Internacional Bradley. 7:15 de la mañana. El aeropuerto era un caos, familias despidiéndose, estudiantes con maletas enormes, un niño llorando cerca de la puerta 12. Yo estaba en el punto de seguridad con mi única maleta de mano y la bufanda de mi mamá alrededor del cuello, aunque hacía calor. La familia Reyes me rodeaba en un semicírculo lleno de lágrimas y sonrisas. Nos llamas cada semana, dijo la señora Reyes, aplastándome en un abrazo que olía a su pan dulce casero. ¿Me oíste? Cada semana. Cada semana, prometí. El doctor Reyes me puso algo en la mano, una tarjetita de emergencia con su información, y hasta su localizador profesional. Lo que necesites, cuando lo necesites. Lo decimos en serio. Elena fue la última en abrazarme, y no me soltó rápido. Vas a ser increíble, susurró. Ya lo eres. ¿Qué voy a hacer sin ti? Probablemente sacar mejores calificaciones, porque ya no voy a estar mandándote mensajes en plena clase. Ella soltó una risa entrecortada, con los ojos brillosos. Ya vete antes de que me arrepienta y te meta a mi maleta. La señora Thompson también había ido. Estaba un poco más atrás,
dando espacio a la familia, pero yo caminé hacia ella y la abracé. Gracias, le dije. Por todo. Por creer en mí cuando me sostuvo por los brazos. Dalia, yo no te di nada que no tuvieras ya. Solo te ayudé a verlo. Caminé hacia seguridad, volteé una vez más para despedirme, y luego crucé el punto de control. En mi bolsillo traía una carta que aún no abría, la que la señora Michei me había entregado el día anterior con instrucciones claras. No la leas hasta que estés en el avión, me dijo. Tu mamá me pidió guardarla para ti. Hasta que estuvieras lista. Y ya lo estaba. En algún punto sobre Pensilvania, abrí la carta. El papel estaba amarillento, suave en los dobleces de tantos años. La letra de mi mamá, redonda y elegante, llenaba la página. Mi queridísima Dalia. Si estás leyendo esto, entonces Eleanor cumplió su promesa y tú te has convertido en alguien listo para recibirlo. Escribo esto en tu cumpleaños número 12. Los doctores dicen que me quedan unos meses, tal vez menos. Quise dejarte algo. No cosas, sino palabras. Las palabras que quizá no podré decirte después. Sé que tu papá no es fácil. Sé que tiene miedo, y sé que ese miedo a veces lo hace duro. Me gustaría prometerte que va a suavizarse cuando yo ya no esté, pero no puedo. Lo que sí puedo prometerte es esto: su miedo no es tu verdad. Eres inteligente. Eres buena. Eres más valiente de lo que sabes. Y mereces cada uno de los sueños que tienes. Incluso los que todavía no has soñado. Habrá gente que intentará decirte quién eres. Algunos serán de tu propia familia. No les creas, mi amor. Créete a ti misma. Cree en esa voz dentro de ti que sabe de lo que eres capaz, incluso cuando nadie más lo ve. Ojalá pudiera estar ahí para verte graduarte, ir a la universidad, enamorarte, convertirte en quien estás destinada a ser. Pero aunque no pueda estar contigo, quiero que sepas que ya lo veo. Lo veo todo. Y estoy tan orgullosa de la mujer en la que vas a convertirte. Te quiero, Dalia. Más que las palabras, más que las cartas, más que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecerte. Por siempre y para siempre. Mamá. La carta estaba mojada cuando terminé de leerla. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que una azafata se acercó para preguntarme si estaba bien. Estoy bien, dije. Mejor que bien, en realidad. Doblé la carta y la guardé en mi diario, junto con el correo de aceptación de Harvard. Algunas cosas sobreviven incluso a la muerte. El amor, al parecer, era una de ellas. 3 de septiembre de 2024. Harvard Yard, 9 de la mañana. La puerta Johnston se alzaba sobre mí como una promesa. Ladrillo rojo y hierro forjado. Las palabras Enter to Grow in Wisdom grabadas en la piedra habían visto pasar a miles de estudiantes antes que yo. Me quedé un largo momento solo mirando a mi alrededor. Otros alumnos de primer año navegaban el caos controlado del día de mudanza. Padres cargaban refrigeradores por el césped. Líderes de orientación con camisetas color carmesí gritaban direcciones. Alguien ya estaba perdido, consultando un mapa con desesperación creciente. Yo había llegado sola, por elección propia. Este momento era mío. No quería compartirlo con nadie más que con la mujer cuya carta estaba presionada contra mi corazón. Te mereces todos y cada uno de los sueños que hayas tenido, había escrito. Incluso los que aún no has soñado. De pie allí, me di cuenta de que esto ni siquiera era el sueño final. Esto era el inicio de sueños que aún no había imaginado. Sueños que finalmente, benditamente, eran míos para elegir. Mi teléfono vibró. Elena, bueno, ¿ya llegaste? Manda fotos. Tomé una foto de la puerta, la envié y añadí, ya estoy aquí. De hecho, lo logré. Su respuesta fue inmediata. Claro que sí, ¿alguna vez dudaste? Sonreí, empecé a escribirle de vuelta, pero me detuve porque sí, hubo dudas. Años de dudas, plantadas y regadas por personas que deberían haber creído en mí, que deberían haber visto en que podía convertirme. Pero aquí estaba, de todas formas. Ajusté mi mochila,
Acomodé la bufanda de mi mamá alrededor del cuello y crucé la puerta. No había nadie para verme hacerlo. Estaba bien. Pasé 17 años actuando para un público que no me merecía. Ahora, finalmente, estaba viviendo para mí. Esa noche, me senté en mi dormitorio, más pequeño que mi habitación en Maple Ridge, pero totalmente mío, y abrí mi diario. 3 de septiembre de 2024. Primer día en Harvard. Primer día del resto de mi vida. Pensé en todo lo que me había traído hasta aquí, los libros quemados, la aceptación robada, la noche en que me paré frente a 350 personas y finalmente dije la verdad. Pensé en mi papá, en algún lugar de Westbrook, viviendo con las consecuencias de su miedo. Pensé en mi abuela, todavía esperando una respuesta que no estaba lista para enviar. Pensé en mi mamá, que de alguna manera siempre supo que llegaría aquí. Hoy aprendí algo que escribí: los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién entra y cuándo. No odio a mi papá. No odio a mi abuela. Pero no estoy lista para dejarlos volver a mi vida. Y no tengo que pedir perdón por eso. Durante 17 años dejé que otras personas decidieran quién era, qué merecía y en qué podía convertirme. Nunca más. Cerré mi diario y miré por la ventana las luces de Cambridge, brillando como 1000 pequeñas promesas. Mañana empezaban las clases. Conocería gente nueva, aprendería cosas nuevas, me convertiría en alguien que todavía no puedo imaginar. Pero esta noche, solo era Dahlia Bowen, 18 años, estudiante de primer año en Harvard, sobreviviente. Y eso era suficiente. Siempre había sido suficiente. Intentaron enterrarme. Yo pensé que no sabían que yo era una semilla. Si mi historia significó algo para ti, me encantaría escuchar la tuya. ¿Alguna vez has tenido que poner límites con alguien que se supone que debía quererte? ¿Alguna vez has tenido que elegirte a ti mismo, aunque fuera difícil? Deja un comentario abajo. Suscríbete si aún no lo has hecho, y checa la descripción. Hay otra historia esperando por ti que creo que querrás escuchar. Gracias por escuchar. Gracias por estar aquí.